Buenas con todos. En esta ocasión voy a explicar el artículo científico, el que me tocó, que tiene por título Modelado espacio-temporal del COVID-19 usando el índice de movimiento y la actividad humana, presentado por Niraula y Persmesma, que publicaron su artículo en la revista Spatial Statistics 73 en el año del 2026. Para continuar tenemos el contenido de esta breve exposición, que tenemos el contexto, el área de estudio y de datos, metodología, resultados, conclusiones, limitaciones y trabajo futuro. Ahora vamos a comenzar. ¿Por qué vincular la movilidad y el COVID-19? Primeramente, el COVID-19 se transmite por contacto entre personas. Las zonas concurridas con mayor riesgo de contagio, infectados que se desplazan, nuevos focos en otras regiones. Reducir la movilidad fue la primera medida adoptada globalmente, pero la brecha que fue identificada, falta de indicadores cuantitativos en tiempo real sobre actividad humana para predecir la propagación a escala fina a nivel de barrio. Es por eso que aquí aparece que es la brecha más importante, porque no existían indicadores cuantitativos, como menciona, por lo cual esto, si hubiera habido, hubiera permitido medir la actividad humana en tiempo real para predecir la propagación. Y como tenemos acá, fue los primeros lo que se hizo durante el 2020, la movilidad, la actividad y los casos. Ahora, el caso de estudio más que todo se originó en la Gran Londres, que tiene una población más de 8.9 millones de habitantes con una superficie de 1.572 kilómetros cuadrados. Londres está dividida en 33 distritos, Local Authority Districts o LADs, de 32 boroughs londinenses más la City London. Dentro de esos distritos hay unidades administrativas más pequeñas llamadas Middle Larger Super Output Areas o MSOAS. En total hay 983 MSOAS en el Gran Londres, con una población media de 9.100 habitantes cada una. Esas 893 MSOAS son la unidad espacial de análisis, es decir, la escala fina a la que se modela la transmisión. El periodo cubre más que todo 42 semanas, del 7 de marzo al 29 de diciembre del 2020, captando las 4 fases principales de la epidemia de Londres. Como en este caso tenemos el confinamiento, que fue desde las fechas del 23 de marzo hasta el 10 de mayo, alta incidencia inicial. Luego tenemos las fases de alivio de 1 de junio hasta el 4 de julio del 2020, que acá es más que todo sería una reapertura gradual. Las restricciones voluntarias del 14 de septiembre al 5 de noviembre es la regla del 6, teletrabajo, y el confinamiento número 2 de las fechas del 8 de noviembre hasta el 31 de diciembre de 2020, que se venía la segunda ola y la variante alfa. Los tres datos combinadas. En esta sección vamos a ver lo que el artículo de donde tomaron sus datos. Para los casos del COVID-19, los datos provienen de la UK Health Security Agencia o la Seguridad de Agencia de la Salud, que son datos semanales a nivel de MSOA. Un detalle importante es que hasta el julio del 2020 solo se registraron casos de Pilar 1, es decir, casos confirmados en hospitales y personas sanitarias. A partir del 12 de julio se incorporó el Pilar 2, que amplió la cobertura de la población general mediante centros de pruebas locales, unidades móviles y test en domicilio. Luego tenemos la segunda, que es índice de actividad, Mapbox. Mapbox Mobile es un dataset de dispositivos móviles que captura la actividad urbana significativa tanto en vehículo como en pie en celdas de aproximadamente 100 metros. El índice está normalizado respecto a enero del 2020 en el Reino Unido, con un valor de 1.0, que equivale a los niveles de actividad prepandemia, y valores menores a 1.0 que indican menor actividad. Su fiabilidad ha sido validada por Maxbox contra
Economist Normalist Index, obteniendo una correlación de Pearson del 0.84, superior a Google o Open Mobility. Los datos del 2020 fueron proporcionados gratuitamente por Mapbox. La tercera fuente, matriz de origen de estudio, la ONS, que es la Oficina de Estadística Nacional del Reino Unido, elabora matrices de viajes de trabajo entre MSOAS usando el modelo gravitacional doblemente restringido que combina datos del censo del 2011, del censo del 2021, National Travel Survey y otros. Estas matrices muestran que los flujos más grandes son hacia el centro de Londres, del City of London, Westminster, Tower Hamlets y Camden, que concentran los principales centros de trabajo. Y a partir de esas fuentes se construyeron dos indicadores compuestos que son la clave del diseño del estudio que realizaron, que primero tenemos el indicador de movilidad, que pondera los flujos del ODE por la actividad en el destino. Como podemos ver, acá tenemos una fórmula matemática que son los flujos del ODE ponderados por la actividad del destino. Luego tenemos el segundo, que es el indicador espacial, que es una media ponderada de la actividad de los vecinos geográficos directos usando una matriz W estandarizada por filas. Ahora la metodología es más que todo estos los autores de este artículo usaron el modelo bayesiano jerárquico espacio-temporal, que el modelo es ajustado mediante un INLA, Integrated Nested Laplace Approximation, con un paquete de R-INLA. La variable respuesta es el conteo semanal de casos en cada MSOA modelada con la distribución de Poisson. Como podemos apreciar, tenemos la fórmula, el logaritmo de la fórmula que usaron más que todos los autores de este artículo para realizar dicho trabajo, donde los componentes que hemos visto son beta sub 0 y beta, que es el intercepto de los coeficientes de los covariantes de movilidad actividad, la UI, que es el efecto aleatorio espacial modelado en BYM2 escalado, que combina un componente ICAR y un componente no estructurado. Para el estudio se compararon 5 modelos, que tenemos el primero, que es la línea base, que solo son los efectos aleatorios 5 variables, el M2, actividad vecina, que añade actividad propia, flujo intro MSOA e indicador espacial W, el M3, movilidad de actividad, igual que el M2, pero usando el indicador OD en lugar del espacial W, el M4 y M5 modelados reducidos, versiones M2 y M3 sin efecto espacial, BM2 para el análisis de sensibilidad sobre la confusión espacial. Las métricas de comparación WAIS es menor o igual a mejor, el CPO RMOS. Bueno, ahora comenzando con la parte de resultados, vamos a comparar los 5 modelos que se han modelado. En los 5 modelos que se modelaron en el estudio, donde los 3 modelos, en efecto los M1, M2 y M3, tienen un RMS prácticamente casi idéntico, alrededor del 75.9%, digo 75.9, los 75.9. Los modelos de actividad mejoran marginalmente sobre la línea base, lo que indica que la estructura espacio-temporal ya captura gran parte de la variación. El hallazgo más llamativo es que M2 y M3 tienen exactamente el mismo RMC, que es de un 75.91, es decir, que son los datos de origen-destino que requieren acceso a una fuente específica y son computacionalmente más pesados. No ofrecen ninguna ventaja sobre usar simplemente la adyacencia geográfica de los vecinos. En cambio, los modelos sin efectos, especialmente el M4 y el M5, tienen un RMS del 95,5, un aumento del 26%, lo que demuestra que los efectos espaciales son absolutamente esenciales. El hallazgo clave que se vio, como podemos ver, M2 y M3 tienen un residuo casi idéntico. Los datos OED no añaden ventajas sobre el simple adyacente geográfico.
Ahora, en este hallazgo más relevante del artículo, los autores no se conformaron con un coeficiente agregado para todo el periodo, sino que ajustaron el modelo de forma acumulativa. Cada 2 semanas añadían datos nuevos y reestimaban el coeficiente del indicador de movilidad. El resultado es sorprendente. El coeficiente cambia de signo a lo largo del tiempo. La fase 1, restricciones voluntarias, de septiembre a noviembre, el coeficiente es positivo entre el 0,88 y más 3,27, lo que tiene sentido intuitivo cuando la transmisión es moderada. La movilidad entre las regiones impulsa la propagación de virus. Los viajeros llevan el virus de las zonas con mayor actividad en las zonas vecinas. La fase 2, confinamiento 2, desde las fechas de noviembre a diciembre, el coeficiente sigue siendo positivo, pero decrece de 1,23 a 0,60. La gente adapta su comportamiento, reduce los viajes no esenciales y la relación se debilita. Y en la fase 3, Navidad y Año Nuevo, en las fechas de diciembre del 2020, el coeficiente se vuelve fuertemente negativo, que es menos 9,47 con IC del 95%, lo cual es menos 10,33 a menos 7,08. ¿Por qué? Los autores identificaron estos tres mecanismos: causalidad inversa. Las zonas con brotes más severos fueron las que más redujeron su movilidad, creando una correlación espuria negativa. La saturación de la transmisión, con una incidencia de hasta 600 casos por 100.000 habitantes por semana, lo que la transmisión pasó a estar dominada por contactos domésticos y esenciales ineludibles. La variante alfa B.1.1.7 alcanzó dominancia en Londres a finales de diciembre, desplazando la transmisión hacia contactos íntimos y de corta distancia. Desde la movilidad a gran escala importa menos. En contraste, el coeficiente de actividad media semanal se mantuvo estable y positivo durante todo el periodo, lo que sugiere que los dos indicadores capturan aspectos distintos de la transmisión. El indicador OD es más sensible a los cambios de comportamiento y a las fases epidémicas, mientras que la actividad local muestra mayor estabilidad. Ahora vamos a ver lo que son los patrones espaciales de infección. El modelo produce bien los gradientes espaciales observados, donde, como podemos ver, el modelo también fue evaluado en términos de su capacidad para reproducir los patrones espaciales de la infección. Se compararon los valores ajustados y los observados en 4 semanas representantes del un buen ajuste del modelo. Pues ver el del 31 de marzo de 2020, que es el confinamiento 1, que identifica correctamente los boroughs exteriores con mayor incidencia. El 10 de noviembre de 2020, que es más que ya 10 de noviembre del 2020, restricciones voluntarias. Es la semana donde el modelo funciona mejor, captura con precisión los hotspots emergentes y reproduce el gradiente espacial oeste-este que se observó en los datos reales. Luego tenemos las limitaciones de ajuste del 25 de agosto de 2020, fase de alivio. El modelo tiene peor desempeño aquí, pero por una razón comprensible. La incidencia global era muy baja y había poca señal espacial que modelar. El 22 de diciembre del 2020, el confinamiento 2, el modelo captura bien los niveles altos generalizados, pero produce patrones más suaves que los observados. Ya, ahora la causa del suavizado espacial, tenemos el efecto aleatorio. El BIM2 captura variación entre regiones, tiende a suavizar diferencias locales extremas. Trade-off, mejor ajuste global versus precisión local en picos, útil para vigilancia epidemiológica general, pero puede subestimar la variación hiperlocal durante las explosiones de casos. Luego tenemos la confusión espacial.
más que todo los resultados de confusión espacial, análisis de sensibilidad. Acá podemos ver que el análisis de sensibilidad sobre confusión espacial es uno de los aportes meteorológicos más importantes que se hicieron en el artículo. Al quitar el efecto espacial BIM2, los coeficientes invierten su signo en todos los modelos. El indicador espacial BW pasa de 1,90 a menos 0,54. El indicador de movilidad OD pasa de menos 9,49 a más 2,59. La actividad media semanal pasa de 0,54 a menos 3,20. ¿Qué está pasando? Esto se llama confusión espacial y ocurre cuando hay variables explicativas con estructura espacial que están correlacionadas con factores no medidos, también estructurados espacialmente. El ejemplo del artículo es claro. Westminster tiene una actividad muy alta, pero también es una zona con demografía, densidad poblacional, acceso a servicios sanitarios y nivel socioeconómico completamente distintos a los boroughs periféricos, cuando no hay efectos espaciales en el modelo. Los coeficientes capturan tanto el efecto real de la actividad como estas diferencias estructuras entre regiones. El resultado es coeficiente sesgado que es imposible de interpretar. Al incluir el BM2, el efecto espacial absorbe esas diferencias regionales persistentes y los coeficientes de actividad y movilidad reflejan la variación temporal dentro de cada MSOA, que es lo que realmente interesa. Ahora pasamos a las conclusiones. La adyacencia geográfica simple es suficiente. Los datos OD no mejoran el ajuste sobre los vecinos geológicos con un modelo espacio-temporal robusto. Los efectos de aleatorio espaciales son indispensables. Sin ellos, el RMSE sube más o menos del casi unos 26% de 75.9 a 95.5 y los coeficientes invierten su signo. La relación movilidad-enfermedad varía radicalmente por fase: positiva más de 3.27 en transmisión moderada, negativa menos 9.47 durante la explosión de casos. El modelo reproduce bien los patrones espaciales observados, validando su utilidad para vigilancia epidemiológica a escala de MOCOA. Las intervenciones de movilidad deben evaluarse por fase epidémica, no agregando todo el periodo. La transmisión moderada es donde la relación es más accionable. Las limitaciones y direcciones futuras. Las limitaciones que se vieron son las matrices OD estáticas. En promedio anual no capturan cambios semanales ni viajes no laborables. El índice de Maxbox, sesgo a usuarios smartphone, no miden mascarillas ni distanciamiento. Variante alfa emergió en diciembre sin parámetros específicos en el modelo. Solo 2020, validación fuera del periodo imposible. Agregación semanal puede ocultar dinámicas diarias del intervalo generacional. Trabajo futuro propuesto. Los datos de movilidad dinámica semanales multipropósito, escalas espaciales más finas y otros resultados, hospitalizaciones, muertes, parámetros por variante y por grupo etario, pesos espaciales parametrizados, decaimiento con la distancia, extender a otras ciudades, países para validar la generalización. Con el modelo correcto de la proximidad geográfica es tan informativa como los datos de movilidad complejos, y en epidemia en evolución rápida el tiempo importa tanto como el espacio.